Bueno, mi nombre es Jocelyn Salazar, tengo 28 años, nací en Venezuela, estado en Anzoátegui, el 3 de septiembre del 96. Vivía allá en un barrio, un sector humilde de la ciudad. Con mucho esfuerzo y dedicación pude estudiar administración industrial en la universidad. Me gradué de allí, soy técnico superior en administración. Tuve muchas oportunidades en Venezuela, comenzando por, estuve trabajando para una de las mejores empresas de Venezuela, que fue Farmatodo, es una de las empresas más estables. Allí estuve como asistente de recursos humanos. Pero bueno, por la misma situación del país, mucho de las personas que estábamos en ese departamento, se hizo una reducción de personal y una de las personas que salió fui yo. Entonces, después de trabajar allí, me embaracé de mi primera hija, Victoria. Ella, bueno, por no tener quien me la cuidara, yo no tenía apoyo de nadie, solo éramos mi esposo y yo. No pude continuar trabajando ni durante el embarazo. Bueno, comenzó también la pandemia y durante ese tiempo no pude trabajar. Entonces me dediqué al embarazo, a lo que era el embarazo. Después de tener a la niña me dediqué un año entero a la niña y ya pues trabajar en Venezuela o mejor dicho tener un solo ingreso para una casa en Venezuela y teniendo un niño pequeño era muy difícil. Entonces tuve que comenzar otra vez a trabajar. Allí me llamó una de las personas con las que yo había trabajado en Farmatodo, que ella había sido mi jefa. Ella me dijo que estaba aperturando una farmacia, porque es gerente de farmacia, ella es regente farmacéutica. Entonces me llamó, me dijo que ella quería trabajar conmigo. Y bueno, comencé a trabajar con ella. Allí se me complicaba por el tema de que tenía una bebé de 1 año y no tenía quien me la cuidara. Entonces tuve que buscar primero una persona como una niñera. Tuve que buscar como una niñera y era complicado porque tenía que darle el dinero para el pasaje, para que llegara hasta mi casa. Ella vivía muy lejos, también tenía que darle el almuerzo y tenía que darle pues lo que le iba a pagar, ¿ves? Entonces prácticamente lo que yo ganaba en ese trabajo era para pagar a la persona que me cuidaba a la niña. O sea, súper complicado. Después de allí, como o sea, yo vi esa situación muy difícil, lo que ahí me pagaban eran $100. Entonces era súper complicado, entonces yo decidí por la experiencia que tenía y sabía que tenía, o sea, muchas probabilidades de conseguir un mejor empleo, empecé a buscar otro tipo de trabajo. Empecé a enviar hojas de vida y conseguí trabajo en una empresa internacional, se llama Camor Internacional. Allí me pagaban el doble, me pagaban $200, pero tenía igual la misma situación con la niña. Le dije a la prima de mi esposo, una prima de mi esposo que vivía más cerca de donde nosotros vivíamos, que me cuidara a la niña. Igual nosotros le dábamos una ayuda, ella me ayudaba con la niña, yo le daba a ella una ayuda de dinero, que yo sé que no era suficiente porque la realidad es que no podía pagarle muchísimo dinero, pero le daba algo por verme a la niña. Y bueno, allí estuve trabajando como analista de cuentas por cobrar. Duré 6 meses trabajando allí, pero igual digamos que no es el mismo cuidado, no tenía un muy buen cuidado. O sea, yo estoy muy agradecida con ella por cuidarme a la niña, pero no estaba tan bien atendida y entonces la niña se me enfermó el estómago. Tuvo una bacteria y cuando la llevé al médico, o sea, me vieron una situación muy difícil y fue que yo en ese momento fue que como que caí en cuenta de lo que era la realidad de la vida allá. ¿Por qué? Porque sí tenía dinero para pagar lo que era el pediatra, entonces no me alcanzaba después para comprar la medicación. Y entonces ahí yo dije que era muy complicado porque, o sea, la salud es un tema que no espera por nadie. O sea, uno se enferma y uno tiene que atender ese problema de inmediato. Eso no espera por nadie. Entonces, en vista de esa situación, igual mi esposo trabajaba. Yo ganaba en esa empresa $200. Mi esposo ganaba 100. Y entre los dos teníamos un ingreso para la casa de $300. Solo éramos nosotros tres, mi esposo, mi hija y yo. Pero a pesar de que teníamos un buen ingreso, entre comillas, para ese tiempo en Venezuela, la canasta básica alimenticia era de $500.
y solamente nosotros teníamos un ingreso de 300, o sea, por más que bien que yo ganaba, por mejor trabajo que yo tenía, por mejor que fuera la empresa donde yo estaba, o sea, la realidad era que no era suficiente. Y entonces cuando nos vimos en esa situación de salud con nuestra hija, fue que tomamos la decisión de venirnos para acá. Acá nos recibió un amigo de mi esposo que se crió con él, son como hermanos, son hermanos de la vida, ¿no? Y él para mí es mi cuñado, él nos recibió acá, ya tenemos casi 3 años acá en Ecuador. Mi hija cuando llegó acá apenas tenía 1 año y cumplió los 2 años ya estando acá. Y bueno, esa fue la situación que nos hizo, o sea, ese fue el punto tope que nos hizo venir para acá, para Ecuador. Y bueno, aunado a esa, la situación del agua, que nunca había agua en Venezuela, solamente llegaba el agua 3 días a la semana, cada 15 días. O sea, era súper difícil conseguir agua. El gas igual, nos quedamos sin gas, pasábamos hasta 1 semana sin gas. También tuvimos la situación que se nos dañó la cocina en la casa, los quemadores se dañaron y tuvimos prácticamente 1 mes sin cocina. Y no teníamos, o sea, la realidad es que no nos alcanzaba el dinero para comprar una cocina, o sea, para las cosas extras que debería ser lo normal de la vida, no nos alcanzaba el dinero. O sea, el ingreso de la casa era solamente para comprar comida, comprar pañales y más nada, o sea, no podíamos hacer más nada. Y bueno, cuando se tomó la decisión, bueno, aparte de eso, mi esposo también nos robaron en la casa, nos robaron un cilindro de gas. A mi esposo un autobús también los robaron. O sea, vimos esa serie de situaciones que cuando uno tiene hijos ya uno le hace decir no, no se puede. Y cuando llegamos acá hace 3 años, el amigo de mi esposo que nos recibió, ahí estuvimos viviendo con ellos como 1 mes. Mi esposo, gracias a Dios, cuando llegó acá, llegó con trabajo. Él comenzó a trabajar en un chifa. Él allí duró como 1 año trabajando y bueno, le fue bien por una parte porque desde que llegamos él tenía su ingreso, pero después de 1 año, o sea, él vio como que él aguantaba la situación, o sea, la presión del trabajo, las demandas del trabajo, todas las exigencias, porque éramos migrantes, estábamos recién llegados y pues necesitaba el empleo. Pero la realidad es que a veces es difícil, por más necesidad que uno tenga, a veces es difícil aguantar siempre malos tratos, malos comentarios, ese tipo de retrato que uno recibe, ¿no? Entonces llegó al punto límite en el que él dijo no, ya no se puede más. O sea, a veces hay personas con las que uno trabaja que no tienen suficiente, digamos, inteligencia emocional para gestionar lo que le pasa en su vida. A veces las personas toman molestias en su casa y después quieren venirse a desquitar con los que están trabajando y pues eso no es así, ¿no? Y bueno, él tomó la decisión de retirarse de ahí, solo teniendo 1 año de haber trabajado ahí. Igual cuando yo llegué acá a Ecuador, yo al mes de haber estado acá en Ecuador conseguí trabajo como promotora para una marca de protector solar. Allí estuve trabajando con ellos 2 meses, trabajé con ellos, pero me tuve que retirar porque tuve una situación con mi hija, que ella cuando yo llegué, yo la puse en una guardería, pero la tenía que ir a retirar a las 4 de la tarde. Y yo salía de mi trabajo a las 5 de la tarde. Hubo un día en particular en que yo tuve que pedir permiso para ir por la niña antes de la hora, porque ella tuvo un contratiempo de salud dentro de la guardería y no me dieron permiso en el trabajo. O sea, no puedo poner por encima de mi hija ningún trabajo. Entonces yo tuve que salir, no me dieron el permiso para salir, pero yo igual salí por mi hija y cuando regresé, mi supervisora estaba en el puesto de trabajo y como no me encontró, me dijo, pues recoge tus cosas y te vas. Y bueno, me tuve que ir. Y después de eso, como a la semana, me enteré que estaba embarazada de mi segundo hijo. Y como estaba en embarazo, pues no pude buscar otro trabajo. Mientras tanto, mi esposo estaba trabajando en el chifa. Cuando él sale del chifa, comenzamos a vender pasteles, a vender rebanadas de pasteles. En un principio, eso era como una actividad que íbamos a hacer mientras él conseguía otro empleo. Pero ha estado súper complicado
conseguir empleo, y tanto ha sido así que ya tenemos 2 años vendiendo pasteles, y eso es lo que nos dedicamos actualmente, eso es lo que hacemos. Vendemos rebanadas de pasteles en la ciudad de Cuenca, principalmente en lo que es la Feria Libre y en el Garaycoa. Eso es lo que hacemos actualmente. Listo, otra pregunta más. ¿Cómo fue el proceso que ustedes pasaron, usted con una niña, su esposo y usted, de Venezuela a acá? ¿Cómo fue las paradas que tuvieron? ¿Cuánto les costó los pasajes? ¿Si tenían para pagar esos pasajes? ¿Nos podría contar, por favor? Claro. Bueno, en un principio tuvimos que planificarnos bastante con respecto a migrar, o sea, por el sentido de lo que me dices del dinero. No, realmente no teníamos el dinero. Tuvimos que hacer rifas, o sea, cuando tomamos la decisión de migrar, comenzamos a hacer rifas para reunir dinero, comenzamos a pedir préstamos. El muchacho que nos recibió aquí nos prestó dinero. ¿Qué tal otra cosa hicimos? Comenzamos a vender pasteles también allá en Venezuela, como para tener un ingreso extra. Mi esposo vendió algunas de las cosas que tenía en su casa, y hasta que reunimos el dinero. Eso fue lo que hicimos. Cuando nos vinimos, fueron 5 días de viaje, porque viajamos por carretera. Primero salimos de donde nosotros éramos. Como la familia de mi esposo vivía en otra provincia, tuvimos que viajar hasta donde ellos estaban para poder despedirnos, o sea, entre comillas, despedirnos, ¿no? Tomamos ese trayecto hasta la casa de ellos, allí pasamos con ellos 15 días, y después de allí fue que tomamos para acá, para Colombia, para la frontera con Cúcuta. Eso fue un trayecto de un día, o sea, 24 horas, un día y una noche. Fueron tantos autobuses que tomamos. Salimos de la casa donde vivían mis suegros hasta otra provincia que no recuerdo el nombre. Después de allí cogimos otro autobús hasta la frontera. En la frontera nos estaba esperando una persona que habíamos contratado para que nos hiciera como el cruce de por Trocha. Íbamos a cruzar, pero ese día recuerdo que había llovido y no pudimos pasar por Trocha porque el río estaba muy alto, entonces tuvimos que pasar por puente. Mi esposo, o sea, tuvimos que conseguir una persona colombiana que pasara las maletas, porque a nosotros no nos dejaban pasar con maletas el puente, sino que solo con la cédula venezolana nos dejaban pasar el puente, pero si decíamos que íbamos a hacer compras ahí en Cúcuta, o sea, no podemos salir como que de la zona cerca de la frontera, teníamos que estar ahí, hacer las compras y regresarnos. Pero eso fue lo que hicimos, conseguimos ellos consiguieron una persona colombiana que pasara las maletas, y mi esposo y yo y la niña pasábamos como que fuéramos a hacer compras. De allí llegamos como a una agencia de viaje o a una agencia de autobuses. Allí llegamos en la mañana y estuvimos todo el día hasta la tarde, noche. Recuerdo que salimos muy noche, como a las 8 de la noche. Cogimos el autobús, y eso fue, o sea, el viaje fue tremendamente horrible. ¿Por qué? Porque primero yo tenía una niña pequeña en las piernas, o sea, eso fueron 4 días dentro de ese autobús, y recuerdo que se me dormían las piernas porque el peso de la niña en las piernas era tremendo, o sea, no podíamos ir al baño porque el baño era el baño del autobús, o sea, eso tenía un mal olor horrible, claro, tantas personas dentro de un autobús. Recuerdo que el pasillo se llenó de basura, una cantidad de basura horrible, o sea, olía mal, era muy incómodo, y por lo menos yo no tenía experiencia viajando así, un viaje tan largo por carretera. Yo pensé que el autobús iba a ser por lo menos una parada al día para uno estirar las piernas, para uno comer, para uno ir al baño, cualquier cosa, y no fue así. O sea, de 4 días el autobús se paró como 2 veces nada más. Y entonces no teníamos suficiente comida porque, como te digo, nosotros pensábamos que iba a ser diferente, que en el camino íbamos a poder comer, y no fue así. No teníamos suficiente comida, lo único que teníamos era pan, galletas, atún. Nos quedamos sin agua, o sea, y eso fue horrible. Imagínate, con una niña pequeña que te pida agua y tú no tengas agua para darle, fue tremendo. Igual ella en ese momento usaba pañal porque era una bebé.
Si se ensuciaba el pañal, cambiarle el pañal dentro del autobús era muy, muy difícil, muy complicado. Pero bueno, 4 días después llegamos a la frontera con Ecuador.